Bueno, mientras que pasan estos 4 minutos que faltan, ya saben que el tema de hoy pues es el dolor crónico. Por cierto, es una práctica que les iba a dar hace como, me parece que 1 o 2 meses, ¿no? Pero que falló el internet y no sé qué, y de plano ya no me pude conectar. Sí, ni modo. Pero fue una ocasión un poco traumante porque por más que le hice no pude, la apagar y la prendía, pero bueno. Y ya después de otra plática, me parece que fue sobre la diabetes. Entonces, bueno. Así que hoy vamos a hablar del dolor crónico. Y ya saben, siempre les digo lo mismo, que por favor visiten a su médico, que el objetivo de esta plática pues es compartir el conocimiento. Mi conocimiento es patrimonio de toda la humanidad. O sea, es un derecho que tienen todos los seres humanos de saber. Entre más sabemos, lógicamente que es mejor. Por eso algunos dicen por ahí que el conocimiento es poder. Entre más sabe uno, tiene más poder. Y claro, es verdad, uno no hace el conocimiento científico, ¿no? También los que saben de finanzas, pues también, si saben de finanzas, pues les va muy bien económicamente. Así que bueno, hay beneficios conociendo más. Y entre más, pues mejor. Muy bien. Todavía nos faltan 3 minutitos. Pero bueno, voy a empezar una vez, ¿eh? Acabo ya. Hay 20 personas, así que bienvenidos a los 20 que ya están aquí. Y como les decía, pues vamos a hablar acerca del dolor crónico. Es muy importante. Ya vamos a ver las estadísticas de la gente que le afecta y qué consecuencias tiene este problema del dolor crónico. Bueno, recuerden que el dolor, acuérdense que hay dos tipos de cosas que uno como médico tiene que preguntar en el interrogatorio. Y cualquier síntoma que uno tenga, acuérdense que los síntomas es lo que el paciente siente, aunque el médico no lo pueda ver. Si yo les dijera a ustedes, ay, fíjense que me duele la cabeza, pues no saben si es verdad que me duele la cabeza. Pero en cambio, si les dijera yo tengo fiebre, ahí sí, porque me ponen el termómetro y yo no, pues si tiene fiebre, no solamente siente el calor, sino que tiene fiebre en realidad. Entonces son signos y síntomas. Y lógicamente el dolor es un síntoma, es decir, el médico no lo puede ver. Aunque alguien esté sufriendo muchísimo por el dolor, lógicamente uno como médico pues no puede medir el dolor y decir, mire, pues sí, aquí veo que le duele tal parte. No se puede ver, todo el mundo sabe eso. Bueno. Entonces, el dolor es una experiencia, y casi todos los demás síntomas, son una experiencia biopsicosocial, es multifactorial y además es muy complicado y muy compleja. Y bueno, en la medicina convencional nosotros le llamamos dolor crónico, a diferencia del dolor agudo, cuando un dolor persiste al menos de 3 a 6 meses. Es decir, si yo tengo un dolor, pero nomás me dura una semana, pues no se considera todavía crónico. Tiene que ser mínimo de 3 a 6 meses. Que diga alguien, no, pues me duele la espalda y me sigue doliendo y no se me quita. Bueno, ese es un dolor crónico. Y otra cosa importante es que ese dolor va más allá de va más allá de la tolerancia típica de curación. Es decir, que es un dolor extremadamente fuerte. No es un dolor que diga, bueno, me duele, pero me tomo algo y ya se me va a avanzar, al menos. Este no es un dolor más fuerte. Bueno, ahora bien, como les decía, el dolor crónico es la razón primaria para visitar a un médico. Es una de las principales razones por las cuales las personas van a ver a un médico, porque les duele algo. Y por otro lado, el dolor crónico es la principal causa de incapacidad total. Es decir, alguien que le duele, pues ya de plano ya no se puede mover y tiene una incapacidad total. Ahora bien, esto del dolor crónico es importantísimo porque afecta por lo menos a 1.500 millones de personas en todo el planeta. Imagínense, somos 8.000 millones, quiere decir que es como quien dice el 1% de la población puede sufrir de este problema. Además de que este dolor crónico, aunque afecta a tantas millones de personas, es una carga de salud pública creciente, sobre todo en los países desarrollados. O sea, en los países desarrollados es donde más vamos a encontrar personas que sufren de este dolor crónico. Y el problema de este dolor crónico es que generalmente aflige a la gente a lo largo de toda su vida. Es decir, empezó el dolor y le sigue, hasta que la persona fallece. Muy mal. Ahora bien, en la medicina convencional, ya saben ustedes que los tratamientos generalmente son tratamientos sintomáticos, es decir, son tratamientos que se dan
de acuerdo pues al síntoma, como acabo de decir. Entonces, si alguien tiene una inflamación, pues un antiinflamatorio, un antibiótico, y en este caso sería un analgésico. Pero recuerden ustedes que algunos analgésicos tienen efectos secundarios, algunos fuertes, algunos más fuertes. Ustedes han visto el problema que hay ahorita en Estados Unidos, ¿no? Que muchas personas se hacen adictas a estos analgésicos. Y es el problema, ¿no? Inclusive ya por ahí, quién sabe qué demandas hubo. Yo leí ahí en las noticias. No sé si el gobierno de Estados Unidos demandó a los laboratorios porque los médicos recetaban ciertos analgésicos allá y entonces la gente se hacía adicta. Y entonces imagínense, ya es un problema grave. Porque ya cuando el doctor ya no se lo receta, entonces no, ahora es de menos porque necesito yo eso. Y entonces lo siguen comprando y comprando. Inclusive muchos artistas famosos, ya saben, ustedes eran adictos y hasta se murieron. Entonces por eso es tan importante buscar si podemos encontrar otra manera de tratar nuestro dolor crónico. Y ustedes saben que la principal diferencia, la diferencia esencial, es que en esta medicina integrativa se busca la causa de la enfermedad. Es decir, ¿por qué me duele lo que me duele? Eso es lo más importante. Porque yo me puedo tomar un analgésico, pero no, si no quito la causa, pues ¿cómo no voy a curar? Es como si me doliera una muela y voy y me tomo, no sé, una aspirina o lo que sea. Bueno, pues se baja un poquito, pero de todas maneras al rato me vuelve a doler, me vuelve a doler, me vuelve a doler, hasta que no me arreglen mi muela. Ya sea que no sé si está picada, que me la tapen o que me la saquen, no sé qué. Pero hasta que me curen este problema es cuando yo voy a deshacer de ese dolor crónico. Ahora, hay varios factores que influyen o contribuyen en el dolor crónico. Algunos son, por ejemplo, toxicidades. Hay toxicidades que nos pueden hacer que nos duela alguna parte del cuerpo. Hay sensibilidades de algunas personas. Puede ser una sensibilidad o muchas sensibilidades al mismo tiempo. Puede haber alteraciones bioquímicas que hacen que la gente sea más sensible. Y estos procesos, lógicamente, van a contribuir a que alguien sufra o no sufra de un dolor crónico. Ahora bien, la dieta. La evidencia actual nos sugiere que hay ciertos alimentos o también ciertos nutrientes, hay ciertas dietas, inclusive hay ciertas plantas que pueden aliviar el dolor. Y también se ha visto que ciertos patrones dietéticos contribuyen a incrementar el dolor crónico, especialmente en las formas severas de dolor crónico. Eso es muy importante porque muchas veces las personas no creen eso, o sea, nunca relacionan que lo que comen los puede enfermar o los puede curar. Así como los pensamientos. Un pensamiento los puede enfermar y un pensamiento también los puede curar. Depende de qué pensamiento tengamos. Entonces igual los alimentos. Hay alimentos que inflaman, como ahorita vamos a ver más adelante. Hay alimentos que desinflaman. Muy bien. Entonces déjenme decirle, inclusive dentro de la medicina oficial también se considera ya, gracias a Dios, al menos dentro de la medicina integrativa, ahí sí, definitivamente se considera la primera línea de defensa empoderadora para tratar este dolor crónico a la dieta. Eso es una cosa, repito, primera línea de defensa. ¿Por qué? Porque hay que tomar en cuenta la comida, la ingestión de la comida, la absorción de la comida e inclusive la eliminación. Acuérdense que así dice Hipócrates, ¿no? Decía, deja que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Sobre todo los pacientes que tienen enfermedades crónicas, ¿no? Por ejemplo, alguien que tenga un dolor crónico producido por una neuropatía diabética. Lo que coma va a influir muchísimo. Por ejemplo, si esa persona consume alimentos inflamatorios, seguramente le va a doler mucho, mucho más. Necesita alimentos que sean antiinflamatorios. En la migraña también, ahorita vamos a ver, hay alimentos que disparan la migraña. Y así se llama, alimentos disparadores. E inclusive en la fibromialgia, lo mismo. Hay alimentos que van a hacer que a las personas les duela más. Bien. Así que ya saben, es muy importante que nosotros tomemos en cuenta nuestra dieta para poder activar esa respuesta curativa de nuestro cuerpo. Uno de los factores que se ha visto que contribuye mucho al dolor crónico es nada más y nada menos que la obesidad. Eso es muy importante. Y aquí en México ya les he dicho muchas veces, lamentablemente, según las estadísticas, aproximadamente el 71% de todos los mexicanos padece ya sea de sobrepeso o de obesidad. Así que muy importante. Porque el dolor crónico y el estado nutricional están ligados en forma directa. Y también, claro, en forma indirecta, pero en forma directa también. Así que es muy importante que cambiemos nuestra nutrición. A ver, déjame ver que me mandaron un mensajito. Ok, bueno.
La dieta, lógicamente, está implicada o claramente está implicada en la diabetes. O sea, alguien se hace diabético, pues por lo que comió, o por lo que le faltó de comer, o le faltó hacer ejercicio. Alguien va a tener un dolor musculoesquelético relacionado con la obesidad, o sea, con el sobrepeso. Y también por ejemplo, en el síndrome de intestino irritable, lógicamente los alimentos van a tener un efecto disparador. Es decir, si como ciertos alimentos, pues lógicamente se va a disparar ese problema del intestino. Y lo mismo sucede con la migraña. Hay ciertos alimentos que son disparadores, o le llaman alimentos gatillo, así que por eso. El dolor y la obesidad coexisten y tienen efectos negativos recíprocos. Es decir, entre más sobrepeso tenga uno, lógicamente más dolor le va a dar. Por eso, el tratamiento de la obesidad y el dolor crónico se deben de considerar sinérgicos, es decir, que aumenta su efecto, que es un efecto mucho más potente. Recuerden ustedes que entre más se incrementa el índice de masa corporal, más se incrementa el dolor. O sea, van de la mano. Si yo peso más, pues me va a doler más. Y esto no solamente tiene que ver con algunos dolores que no tienen causas obvias. Por ejemplo, si yo tengo dolor de las rodillas porque tengo mucho sobrepeso, es lógico pensar que si peso más, pues más me va a doler porque más me van a presionar o me van a raspar un hueso con el otro debido al desgaste del cartílago que hay en las rodillas o en cualquier otra articulación. Puede ser en la articulación coxofemoral o en cualquier otra articulación. Pero también esta obesidad va a influir en condiciones que son menos obvias. Por ejemplo, en un dolor por neuropatía, claro que también influye. O en las cefaleas, claro que también influye, aunque no sean fácil de reconocer o de encontrar esa relación que tiene. Bueno, la mayoría de los ensayos que se han hecho con osteoartritis y el dolor de las rodillas, la pérdida de peso redujo el dolor y mejoró la función en aquellas personas que tenían la osteoartritis, pero inclusive en las personas que tenían fibromialgia. Por eso insisto en que es tan importante esta baja de peso. Inclusive en el dolor de espalda, también las personas cuando bajaron de peso mejoraron. Ahora bien, la obesidad y el desequilibrio metabólico pueden ser consecuencia del dolor crónico, o sea, puede ser al revés. O sea, hay personas que primero suben de peso y por subir de peso les duele. Y hay personas que primero primero subieron de peso y luego ya les dolió. Puede ser de los dos sentidos. Es decir, a mí no me dolía nada y al subir de peso me dolió. Pero también puede ser que porque me duele, o sea, primero me dolió por alguna razón y eso me hace que yo suba de peso. ¿Por qué? Porque si me duelen, pues lógicamente eso va a hacer que tenga menos actividad física, que tenga una dificultad para dormir e inclusive uno utiliza la comida como un mecanismo de supervivencia para sentirse bien. Entonces la obesidad está más frecuente relacionada con el dolor que es producto de la inflamación sistémica, es decir, de la inflamación de todo el cuerpo. ¿Por qué? Bueno, porque hay unas sustancias que en medicina se llaman citoquinas. Y hay dos tipos de citoquinas. Hay citoquinas que son proinflamatorias, o sea que producen inflamación, pero también hay citoquinas que son antiinflamatorias, o sea que desinflaman. Pues cuando uno tiene sobrepeso, cuando uno tiene obesidad, sobre todo cuando uno tiene grasa abdominal, es decir, aquí en el centro de grasa central, el cuerpo va a producir mayor cantidad de esas sustancias que se llaman citoquinas proinflamatorias. ¿Qué significa eso? Que van a hacer que el cuerpo se inflame y que a lo mejor para algunas personas les resulta difícil de entender. Va a decir, bueno, ¿y qué tiene que ver que yo tenga el abdomen grande, que tenga mucha grasa en la panza, como que me duele? No, pues tiene mucho que ver porque ahí se producen esas sustancias que se llaman citoquinas proinflamatorias. Les voy a decir algunos nombres, por ejemplo, la proteína C reactiva hipersensible, yo creo que sí la conocen. Otra que se llama factor de necrosis tumoral alfa. Y hay otras, pues, pero más para que se den una idea de que ahí están. Inclusive se ha visto que entre más altas están estas citoquinas, el dolor es más fuerte, sobre todo el dolor de espalda, y también, lógicamente, que el progreso de la enfermedad se acelera. Así que por eso es tan importante. Entonces, repito, todos los estados dolorosos, no importa cuál sea, si es nociceptivo o si es neuropático o si es mixto, están asociados con la inflamación. Ya dijimos, los mediadores inflamatorios pueden empeorar o pueden inhibir el dolor. Depende de cuál citoquina se suelta, las que inflaman o las que desinflaman. Por eso necesitamos hacer algo que nos desinflame en forma natural.
Y les decía también, hay alimentos que disparan una respuesta inflamatoria, por eso también es muy importante fijarnos en qué comer. Bueno, ustedes saben que en la actualidad la dieta occidental pues tiene alimentos altamente procesados, altos en calorías, bajos en valor nutricional, menos fibra, tienen menos poder antioxidante y presentan una carga inflamatoria pesada. ¿Eso qué hace? Bueno, eso hace que sea una carga inflamatoria para nuestro cuerpo y ya dijimos, esa es la parte central de la patogénesis de la enfermedad, es decir, del origen de la enfermedad. Por eso es tan importante la alimentación. Por eso el gobierno le puso la etiqueta, o los sellos más bien, a los alimentos, donde dice exceso de calorías, exceso de grasa saturada, exceso de sodio, exceso de azúcar, etc. Así que por favor lean las etiquetas y traten de no consumir los alimentos que contienen esos sellos. Por eso nos puso el gobierno, para que la gente se dé cuenta y no consuma esos alimentos. Muy bien. Ahora, vamos a empezar entonces a hablar qué podemos hacer. Bueno, muchas personas ya me están preguntando, pero todavía no llegamos a las preguntas, no se me desesperen. A ver, déjenme buscar. Aquí vamos en Brenda Ruiz, dice que está tomando café, pero cuando me tomo café le duele la cabeza. Lo que pasa es que a veces a las personas el café o la cafeína más bien les sube la presión, más bien hay que ver si se lo causa. María Teresa García de Aguascalientes, saludos. Isabel Pérez, hola, buenos días. Janet Velázquez, hola, buenos días. Sandra Luz Ortega, dice que tiene la tiroides alta. A ver, pero que ya me viene porque tiroides alta, ¿qué significa? Me tiene que decir, ¿tengo hipotiroidismo, tengo hipertiroidismo o qué enfermedad? Y aquí me pregunta el Helicobacter pylori. Bueno, ahorita ya les contesto las preguntas, ¿eh? Primero déjenme terminar y luego ya vamos a ver lo que tenemos que tomar. Entonces les decía, hay muchos estudios que demuestran, por ejemplo, que el 100% de los pacientes que padecen de fibromialgia, por ejemplo, el 100% tienen una alteración que se llama SIBO, que quiere decir Small Intestine Bacterial Overgrowth, o sea, un sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado. O sea, si uno le corrige esa infección, no es infección, es un sobrecrecimiento bacteriano, lógicamente los pacientes van a mejorar. En el caso, por ejemplo, del síndrome del intestino irritable, el 70% de los pacientes lo padecen. Y el 70% de los pacientes que tienen fibromialgia padecen el síndrome del intestino irritable. ¿Qué significa eso? Que va de la mano o que tiene que ver con los microbios buenos, con el microbioma, con la disbiosis. Por eso ahora la conclusión es, la disbiosis, es decir, el desequilibrio entre los probióticos y los patógenos, es uno de los factores contribuyentes para el dolor crónico y muchas enfermedades inflamatorias. Les decía yo que en algunos casos, sobre todo, por ejemplo, en la migraña, aunque no es exclusivo de la migraña, también en gente que tiene artritis, hay alimentos que hacen que empeoren. Por ejemplo, en personas que tienen alguna enfermedad con dolor crónico, les puede disparar el dolor. Por ejemplo, el trigo, el maíz, el huevo, en algunos casos los cítricos, en algunos casos los lácteos. En las personas, por ejemplo, que tienen artritis, generalmente no deben de consumir alimentos o plantas que pertenecen a una rama que se llama las solanáceas, como el jitomate, por ejemplo, o los chiles morrones, a menos que les quiten las semillas, porque esos alimentos, esas plantas, tienen unas sustancias para defenderse y para que no se las coman. Esas sustancias se llaman lectinas. Entonces, por eso es importante que las personas que sufran de esos padecimientos pues no las consuman, sino pues, se van a enfermar más. Otras personas tienen intolerancia al gluten. También se ha visto que deben de dejar de consumir alimentos que contengan gluten. Inclusive alguna gente tiene una mejoría dramática. Es decir, nomás dejé el gluten y ya, se me quitó el dolor. A lo mejor no me cura el 100%, pero al menos ya no me duele tanto. Eso es muy importante. Las personas que sean sensibles al gluten, por favor, dejen y verán la gran mejoría que van a tener. Si no saben que son tolerantes o intolerantes al gluten, bueno, hay pruebas muy sencillas que se hacen en el laboratorio, donde a uno le miden ciertas sustancias, ciertos anticuerpos, antigliadinas y otros, en donde podemos determinar si son o no intolerantes al gluten. Muy bien. Bueno, también existe una cosa que se llama el dolor facial y que tiene mucho que ver con
con los microbios. Y bueno, ya les voy a decir entonces cuáles son los principales nutrientes que se ha visto que o tienen deficiencia en las personas o se ha visto que les pueden ayudar. Y uno de ellos, seguramente ustedes ya lo conocen, es el famoso MSM, que quiere decir metilsulfonilmetano. Y bueno, esta sustancia está presente en la naturaleza. En pequeñas cantidades está, por ejemplo, en algunas frutas, en algunas verduras, en algunos granos, en algunas bebidas, etc. Pero sí hay muchas partes de nuestro cuerpo. Y bueno, y se ha visto que tiene muchos efectos porque se requiere, por ejemplo, para la síntesis de ácidos grasos, y ya dijimos que los ácidos grasos desinflaman, se requiere el MSM para producir cetonas, colesterol, acetilcolina y otras cosas, incluyendo también, por ejemplo, hormonas, histonas, etc. Por eso es tan importante el MSM. Y concretamente se ha visto que el MSM tiene una habilidad para aliviar el dolor asociado con enfermedades inflamatorias sistémicas, es decir, con enfermedades donde hay inflamación en todo el cuerpo. Por eso es por lo que se ha visto que es tan efectivo. Inclusive se ha demostrado, en un estudio que salió publicado, se ha demostrado que ayuda a prevenir enfermedades autoinmunes. Recuerden que enfermedades autoinmunes son enfermedades en las que el cuerpo de la persona produce anticuerpos contra ella misma. Entonces son enfermedades autoinmunes como cuáles, como la artritis reumatoide, el lupus eritematoso, la fibromialgia, la dermatomiositis, el vitiligo, la alopecia areata, etc. Muy bien. Bueno, les voy a decir así, otras indicaciones que tiene el MSM es fibromialgia, tendonitis, epicondilitis bilateral, bursitis, osteoartritis, inclusive gingivitis. Esas serían algunas de las principales indicaciones del MSM. Bien. Ahora, otra sustancia, bueno, en este caso es una sustancia derivada de las plantas, en este caso se llama curcumina. La curcumina es diferente de la cúrcuma. La cúrcuma es esa raíz que ustedes conocen y de ahí se saca un principio activo que se llama curcumina. Pero para que se absorba tiene que estar combinada con otra cosa y por eso hay una curcumina muy especial que estoy seguro que la mayoría de ustedes conocen, que se llama curcumina C3. Es una curcumina que está patentada. Esa es de la que estoy hablando y a esa es a la que me refiero. Bueno, pues ya he visto que esta curcumina tiene muchos efectos farmacológicos. Déjenme decir los principales. Es que tiene un efecto hepatoprotector. ¿Qué significa eso? Bueno, que protege al hígado. Antimicrobiano, mata microbios. Antioxidantes, quita radicales libres. Coleréticos, o sea, hace que la vesícula trabaje mejor. Inmunoestimulantes, que suben las defensas. Hipolipemiantes, que baja las grasas. Digestivo, ayuda a la digestión. Antifértil, bueno, eso se descubrió hace muchos años allá, me parece que en la India. Repelente contra los insectos. Y el efecto más importante, de que estamos hablando aquí, que tiene un potente efecto antiinflamatorio. Muy bien, bueno, también se ha visto, ya les decía yo, que sirve para la colecistitis, que significa que se inflama la vesícula, e inclusive previene la colelitiasis, que significa que hay piedras o cálculos biliares. Muy bien. Bueno, otra sustancia también muy importante que nos sirve para estas enfermedades que estamos hablando ahorita va a ser la bromelina. La bromelina es una enzima y entre otras cosas lo que hace es que inhibe la liberación de la sustancia P, y la sustancia P tiene que ver con el dolor. Entonces por eso se ha demostrado que la bromelina, pues, inclusive en un estudio que se hizo comparando diferentes antiinflamatorios, se encontró que la bromelina era tan potente como algunos otros antiinflamatorios. Inclusive algunos científicos dicen que el efecto de la bromelina es comparable con el de la hidrocortisona. Imagínense, pero claro, no es cortisona ni tiene los efectos secundarios de la cortisona. Y se ha utilizado mucho, tanto en prevención como en tratamiento, ya sea de lesiones deportivas o atléticas, pero también para cualquier enfermedad que haya inflamación crónica. Bueno, otra sustancia que nos puede ayudar, en este caso es una planta medicinal, se llama Tanacetum parthenium, o también en inglés se llama feverfew. Es una planta que contiene ciertas sustancias que se llaman lactonas, sesquiterpenos. Y bueno, la verdad es que esta planta se ha utilizado literalmente desde hace tal vez miles de años. Y el efecto el efecto principal de esta planta es que inhibe la síntesis de esos compuestos que son proinflamatorios, es decir, que inflaman. ¿Como cuáles? Como las prostaglandinas,
los leucotrienos y otras sustancias que se llaman tromboxano. ¿Por qué se llaman? No piensen que el doctor Solórzano les quiere decir palabras raras. No, así se llaman. Bueno, entonces, esta planta es muy famosa porque se ha estudiado inclusive en una universidad ya que se llama Nottingham, en donde se ha demostrado el gran efecto que tiene en este caso en las migrañas, en el que a las personas se les dio, a los participantes, se les dio esta planta medicinal que se llama Tanacetum parthenium y se redujeron sus migrañas en un 70%. Así que imagínense, eso es muy bueno. Y bueno, la razón por la que actúa es la misma, inhibe a estas citoquinas proinflamatorias. Dice, según unos investigadores, esta planta es más efectiva para controlar la inflamación que la aspirina. Eso dicen algunos investigadores. Muy bien. Otra sustancia también que puede tener un efecto antiinflamatorio es la vitamina C. No nomás tiene un efecto antioxidante, sino también antiinflamatorio. Entonces también la podemos utilizar. Bueno, ya sabemos que sirve para elaborar y mantener el colágeno, actúa en la curación de las heridas, protege a otras vitaminas para que no se oxiden, participa en la producción de hormonas, sobre todo en las hormonas antiestrés, desintoxica el cuerpo de sustancias, por ejemplo, como el plomo, el cadmio, el cobre, el arsénico, el mercurio, el benceno, etc. Y bueno, se ha utilizado en muchas enfermedades, sobre todo aquellas que tienen que ver con las articulaciones y los huesos, porque ahí hay mucho colágeno. Muy bien. Otra vitamina también muy útil es la vitamina D3. Es un